A veces, en la vida, la soledad y el rechazo parecen ser nuestro destino. Sentir que has sido ignorado, que te han dado la espalda, que tu presencia ya no importa, eso duele. Pero en esa tristeza, en ese silencio que muchos temen, hay una oportunidad infinita para descubrir quién realmente eres. Porque el verdadero poder no reside en la aceptación de los demás, sino en tu capacidad de retirarte con dignidad y paz interior. El estoicismo nos enseña que la fuerza no está en luchar por ser visto, sino en dominar la calma que surge cuando todo parece desmoronarse. En ese acto, en esa retirada consciente, resides una victoria silenciosa, una que nadie puede quitarte. Cuando aprendes a retirarte en paz, no solo te reconstruyes, ganas respeto. Y ese respeto, más que cualquier reconocimiento externo, es la verdadera victoria del alma. En la vida, aprender a callar puede ser más poderoso que 1000 palabras. El silencio, cuando se elige con conciencia, se convierte en una declaración de dignidad. No es debilidad, es una fuerza que desafía a quien busca dominarte, a quien espera que caigas en la reacción impulsiva. Cuando eliges retirarte con calma, cuando simplemente desapareces sin escándalo ni justificación, estás enviando un mensaje claro: tu paz interior es más valiosa que cualquier confrontación. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza radica en mantener la compostura en medio del caos. No necesitas demostrar nada a nadie. La dignidad no se mide por la cantidad de palabras que lanzas, sino por la intensidad de tu autocontrol. Quien actúa con silencio, quien se retira en paz, demuestra que ha conquistado su mente y que domina sus emociones. Recuerda, no te vayas. Desaparece con dignidad. Esa simple frase encierra un poder inmenso. No le des a nadie el control sobre tu reacción. La retirada con calma es una victoria silenciosa, un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Porque en ese silencio, en esa ausencia, se revela una fuerza interna que ningún insulto, ninguna derrota, puede quebrantar. No es necesario gritar para ser fuerte. La verdadera fuerza está en saber cuándo callar, cuándo alejarte y mantener la serenidad en tu alma. La dignidad, esa cualidad que todos admiramos, se construye en la quietud. Esa quietud que dice: aquí estoy, firme, en paz, y nada externo puede sacudir mi centro. El poder del silencio y la dignidad en la retirada no solo te libera del peso de las confrontaciones inútiles. Te revela quién eres en realidad, un ser que no busca validación externa, sino que se afirma en su propia paz. Porque cuando eliges retirarte en paz, en realidad estás diciendo: mi valor no depende de tu aceptación. Mi respeto, solo mi respeto, es suficiente. Y en esa decisión, en esa actitud serena, resides una fuerza que ningún rechazo puede apagar. Porque el verdadero poder no está en la lucha, sino en la capacidad de apartarse con gracia, con dignidad. Y en esa separación, en esa retirada silenciosa, se encuentra la mayor victoria del alma. Hay una verdad que muchos evitan aceptar: no todo en la vida está bajo nuestro control. La resistencia a esta realidad solo alimenta nuestro sufrimiento. La aceptación no significa pasividad ni rendición, sino el reconocimiento profundo de lo que es y la voluntad de liberarnos del peso de nuestras expectativas. Es entender que hay circunstancias, personas y eventos que simplemente no podemos cambiar, y que luchar contra ellos solo desgasta nuestra alma. El estoicismo nos invita a mirar con honestidad la realidad, sin adornos ni ilusiones. Porque solo cuando aceptamos lo inevitable, liberamos nuestras energías para enfocarnos en lo que sí podemos transformar: nuestra mente, nuestras acciones, nuestras decisiones. La clave está en distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. Repite conmigo: no puedo cambiarlo, pero sí puedo cambiarme a mí mismo. Esa es la verdadera libertad. Cuando aceptamos lo que no podemos modificar, dejamos de gastar fuerzas en guerras que siempre perderemos. Nos volvemos inmóviles ante la tormenta, firmes ante la adversidad, porque aprendemos a navegar en las aguas turbulentas sin perder la calma. Quien lucha contra lo inevitable solo se desgasta en vano. La resignación, en realidad, es una forma de sabiduría. No es rendirse, sino entender que hay cosas que simplemente deben ser aceptadas para que nuestro espíritu no sea destruido por la resistencia.
La aceptación nos proporciona paz, esa paz que no se logra con la lucha, sino con la comprensión profunda de nuestras limitaciones. Recuerda, el control no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu actitud frente a él. La verdadera fuerza reside en la serenidad que se cultiva cuando aceptamos con humildad lo que no podemos cambiar. Esa aceptación no te hace débil, te hace sabio. Porque en ese acto de rendirte a la realidad, te estás afirmando en la única verdad que puede liberarte, que tu paz interior depende de tu disposición a aceptar con dignidad lo que no está en tus manos. La mente es el campo de batalla donde se libra la verdadera guerra. Si no aprendes a controlarla, terminarás siendo esclavo de tus pensamientos, tus miedos y tus emociones. Pero si logras dominarla, si aprendes a gobernar esa chispa interna, entonces serás invencible. La fuerza estoica no reside en la fuerza física, sino en la fortaleza de tu interior, en la capacidad de mantenerte firme cuando todo a tu alrededor quiere desmoronarse. Recuerda, no son las circunstancias las que nos perturban, sino nuestras opiniones acerca de ellas. Esa es la clave. La percepción que tienes de la realidad es la que determina tu estado emocional. Tú no controlas lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. Esa es la verdadera libertad, decidir no ser víctima de tus propias emociones. Cada vez que sientes que el caos te invade, pregúntate, ¿quién tiene el poder aquí? La respuesta debe ser clara. Tú tienes el poder. Tus pensamientos y emociones no son amos, son invitados que puedes aceptar o rechazar. La disciplina mental es como un músculo, cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. La serenidad no es un estado pasivo, sino una victoria activa sobre el tumulto interno. Dominar tus emociones no significa reprimir, sino comprenderlas y dirigirlas. No dejas que el miedo te paralice, que la ira te consuma o que la tristeza te hunda. En cambio, eliges responder con autoridad, con claridad, con firmeza. Porque la verdadera fuerza radica en tu capacidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor quiere hacerte perder el control. Recuerda, cuando controlas tu mente, nadie más puede controlarte. Esa es la verdadera guerra que libra el estoico, la lucha interna por mantener la mente y el corazón alineados con la virtud. La paz interior no es la ausencia de conflictos, sino la victoria sobre la confusión, el miedo y la desesperanza. No olvides que cada pensamiento y cada emoción son como olas en el mar. Tú no puedes detenerlas, pero sí puedes aprender a surfearlas, a mantenerte en pie mientras todo lo demás se agita. La fuerza verdadera, la que construye un carácter inquebrantable, surge del dominio de uno mismo. Es en ese control donde reside el poder más profundo, el poder que nadie puede arrebatarte, porque no depende de circunstancias externas, sino de tu voluntad consciente. Soltar no es rendirse, es liberarse. Es entender que aferrarse al pasado, a las heridas y a las expectativas rotas, solo sirve para mantenerte atado a un sufrimiento que no te conduce a ningún lugar. La verdadera maestría del estoico radica en transformar el rechazo en oportunidad de oro. Porque cada rechazo, cada puerta cerrada, lleva en sí una semilla de crecimiento, una invitación a descubrir quién realmente eres cuando todo parece salirte mal. El rechazo no define tu valor. Es solo un espejo que refleja tus miedos, tus inseguridades, tu necesidad de validación externa. Pero tú tienes el poder de decidir qué hacer con ese reflejo. Puedes quedarte atrapado en la frustración, o puedes verlo como un maestro que te muestra que necesitas fortalecer en tu interior. La vida te golpea para enseñarte a levantarte más fuerte, no para derrotarte. Recuerda, lo que te duele, en realidad, solo revela lo que aún debes sanar. Cada herida, cada rechazo, es un recordatorio de que aún estás en proceso, en constante transformación. La clave está en aprender a soltar con dignidad, sin resentimientos, sin culpar a otros ni a las circunstancias. Solo así podrás empezar a reconstruirte, a elevarte más allá del dolor y la decepción. El arte de soltar es también el arte de confiar en el proceso. La vida no siempre se desarrolla según nuestros planes, pero siempre se desarrolla. Y en esa dinámica, tienes la oportunidad de volver a construir desde la base, más fuerte, más sabio y más en paz. Porque quien sabe soltar, no deja escapar sus sueños, solo los libera para que vuelen libres y encuentren su verdadero destino. No temas al rechazo.
temes a quedarte atrapado en él. Pero quien aprende a liberar, descubre que el rechazo es solo un capítulo en la historia de su vida, no el final. La reconstrucción comienza en el momento en que aceptas que cada pérdida, cada caída, es también una oportunidad para reinventarte. Y en esa reinvención, encuentras tu verdadera fuerza, esa que solo surge cuando te atreves a soltar con coraje y a abrirte a nuevas posibilidades. La verdadera victoria no se gana en el campo externo, sino en el vasto territorio de tu interior. Allí, en esa lucha silenciosa, se forja el carácter que ningún enemigo puede destruir, la fuerza que ningún rechazo puede quebrantar. El autocontrol no es solo una virtud, es la base sobre la cual construyes un respeto duradero, un respeto que no depende de la aprobación de otros, sino de la autoridad que tú mismo ejerces sobre tus pensamientos, emociones y acciones. Imagina por un momento a aquel que, ante la adversidad, mantiene su calma y su dignidad. Ese es el auténtico ejemplo de autosuficiencia. No necesita alabanza, ni reconocimiento, porque en su interior sabe quién es. Esa seguridad interna es un faro que atrae respeto sincero, aquel que no se basa en palabras vacías, sino en hechos concretos de dominio propio. Porque cuando controlas tu mente, cuando dominas tus impulsos, te conviertes en un faro de integridad en medio de un mar de caos. Recuerda, el que conquista su propia mente es más poderoso que aquel que conquista ciudades. La batalla más importante que libras en tu vida es contra ti mismo, y en esa guerra, cada victoria interior es un paso hacia la libertad y el respeto genuino. No se trata de ser perfecto, sino de ser firme. De no dejarse arrastrar por las pasiones, por los deseos momentáneos, por las emociones volátiles que buscan gobernarte. Esa autosuficiencia, esa capacidad de sostenerse sin depender de las circunstancias externas, te dota de un poder que trasciende las situaciones pasajeras. Porque quien es dueño de sí mismo, no necesita validar su valor con elogios o logros externos. Solo necesita su propia conciencia, su disciplina y su compromiso con la virtud. Esa es la fuente de un respeto que no se puede comprar, que no se pierde con el tiempo. El autocontrol y la autosuficiencia no solo te fortalecen a ti, también inspiran a otros. La verdadera influencia radica en tu capacidad de mantenerte firme cuando todo a tu alrededor quiere derrumbarte. Esa presencia serena, esa determinación inquebrantable, habla más que 1000 discursos. Porque en ella resides la semilla de un respeto duradero, ese que se construye día a día en la lucha constante por ser mejor, en la decisión consciente de no ceder ante las tentaciones y los egoísmos. Recuerda que la victoria interna no es un destino, sino un camino que se recorre con valentía y disciplina. La fuerza que proviene del autocontrol y la autosuficiencia no solo te eleva a ti, sino que también deja una huella imborrable en quienes te observan. Porque en esa serenidad, en esa firmeza, se revela la verdadera grandeza del alma. Recuerda que la verdadera fuerza no reside en la lucha constante por ser visto, sino en la valentía de retirarse con dignidad y paz. Es en esa quietud, en ese acto de autocontrol, donde construyes un respeto que ningún rechazo puede arrebatarte. Cada vez que aprendes a soltar, a dejar ir lo que no puedes cambiar, fortaleces tu interior y elevas tu espíritu. Enfócate en ti mismo. Cultiva esa paz interior que solo el estoicismo puede ofrecerte. No te conformes con menos, sé el arquitecto de tu propia fortaleza. La vida te pondrá a prueba, pero tú tienes la llave para transformar cada prueba en una lección de poder. Es momento de hacer del silencio tu mejor aliado, de convertir el rechazo en oportunidad y del control de tu mente y emociones tu mayor victoria. Porque en esa disciplina, en esa constancia, reside la verdadera grandeza. Y esa grandeza solo se conquista desde dentro. Ahora, es tu turno de caminar con firmeza, de elevarte, de volver a la arena con más sabiduría y más fuerza. Tú eres el único que puede escribir tu historia. Haz que esa historia sea un ejemplo de resistencia, dignidad y respeto duradero.